Hola, bienvenido a COP Desarrollo. En este vídeo de la serie Creando el videojuego ZipZap, abordaré la implementación de la funcionalidad de perder el juego. Para ello, añadiré una zona de muerte que determinará cuándo la esfera haya salido del camino y caído al vacío. Mostraré un panel informativo de Game Over y crearé un botón para reiniciar el juego. Pero antes de proceder con la implementación, quiero agradeceros que ya somos más de 500 suscriptores, así como vuestro apoyo con el botón de me gusta. Y si no estás suscrito, instante a que lo hagas, si el contenido que subo al canal es de tu agrado. Todo esto significa mucho para mí y es una gran motivación para seguir adelante. Tras esto, voy a crear un nuevo cubo en la escena. Me dirijo a la jerarquía, hago clic con el botón derecho del ratón, voy a Thread the Object y en el menú desplegable selecciono Cube. A este cubo que he creado le voy a poner el nombre de Zona de Muerte. Zona de Muerte. Con el nuevo objeto creado seleccionado, en el inspector procederá a crear una nueva etiqueta. Para ello, iré al cuadro que indica Tag y en el menú desplegable seleccionaré Add Tag. Se nos abrirá esta nueva ventana en la que pulsaré sobre el botón más para crear una nueva etiqueta. En la ventana emergente escribiré el nombre de la nueva etiqueta, que será Zona de Muerte. Selecciono el objeto Zona de Muerte nuevamente y en el inspector le cambio la etiqueta de Untagged a Zona de Muerte. Esta etiqueta se utilizará para identificar si la esfera choca contra el objeto que tiene la etiqueta Zona de Muerte y así terminar el juego. En el inspector procederé a modificar el tamaño del objeto Zona de Muerte, escalando su tamaño en 4 unidades en los ejes X y Z. Así que voy a X, pongo 4 y en Z pongo 4. Luego ajustaré su posición en la escena desplazándolo hacia abajo 3 unidades en el eje Y. Así que asignaré -3 en dicho eje. Aquí, -3. Tras esto le arrastraré el script sigue al jugador para que al igual que la cámara, la zona de muerte siga la esfera durante todo el recorrido. Así que voy a Component, sigue. Para evitar que la zona de muerte sea visible en el juego, desactivaré el componente Mesh Renderer en el inspector. De esta manera la plataforma seguirá funcionando normalmente, pero no será visible en el juego. Además, en el componente Boss Collider marcaré la opción Is Trigger para que no colisione con los otros objetos Boss Collider de la escena. Así que desmarco Mesh Renderer y marco Is Trigger. Para continuar, voy a crear el texto que aparecerá en pantalla cuando la esfera interactúe con la zona de muerte. Para ello, en la jerarquía, hago clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto Canvas. En el menú selecciono UI y en el menú desplegable Panel y le cambio el nombre por Game Over. Ahora agregaré un nuevo elemento de texto al panel. Hago clic en el botón derecho del ratón sobre el objeto Game Over. En el menú selecciono UI y en el menú desplegable Test TextMesh Pro. Con el objeto Test TextMesh Pro seleccionado, en el inspector procederé a modificar el texto que se muestra en pantalla. Para ello, escribo Game Over en el cuadro de texto Text Input. Game Over. Justo la altura y anchura del texto en 450 y 100 respectivamente. Activo la opción AutoSize para que el tamaño de la fuente se ajuste a estos valores. Luego posicionaré el texto en el eje Y a 550. Centro el texto en la pantalla y le aplico el estilo de color negrita marcando la opción B. Y finalmente cambio el color de la letra de blanco a negro para que resalte más. Así que aquí continuaré agregando un botón al panel Game Over que permita reiniciar el juego después de morir. En la jerarquía hago clic en el botón derecho del ratón sobre el panel Game Over. En el menú voy a UI y en el menú desplegable selecciono botón y le cambio el nombre por reiniciar. Ahora, con el botón reiniciar seleccionado, ajustaré la anchura y altura del botón en 400 y en 100 respectivamente. Y lo posicionaré a 250 unidades en el eje Y. A continuación, iré a la jerarquía y seleccionaré el texto del objeto botón reiniciar. Con el texto del objeto botón reiniciar seleccionado, voy a cambiar el texto que se muestra en pantalla en el cuadro de texto Text Input y lo cambiaré de botón a reiniciar.
Activo la opción como antes, Autoside, y marco la negrita con el botón B. Para evitar que el panel Game Over interfiera con la pantalla de inicio del juego, lo desactivaré temporalmente. Luego lo activaré mediante código cuando la esfera interactúe con el objeto zona de muerte. Así que selecciono el panel Game Over y lo desactivo desclicando la opción junto al nombre del panel. A continuación, abriré de nuevo el script control esfera en mi editor de código y ajustaré el tamaño de la fuente para asegurarme de que pueda seguir fácilmente el código que estaré desarrollando. Tras esto, procederé a crear una nueva variable de tipo booleano llamada viva. Su valor inicial será true, lo que significa que la esfera está viva, pero cuando la esfera colisione con la zona de muerte, modificaré su valor a false, lo que indicará que la esfera ha muerto. Así que private ball viva igual. Crearé una nueva variable privada de tipo GameObject llamada panel GameOver. Esta variable almacenará el objeto panel GameOver que acabo de crear y lo utilizaré para activar o desactivar el panel según corresponda. Como deseo acceder a esta variable privada desde el inspector de Unity, agregaré el atributo SerializedField delante de ella. Este atributo permite que las variables privadas se muestren en el inspector de Unity. Así que pongo el SerializedField private GameObject panel GameOver. En el método update, para permitir que la esfera se mueva, es necesario no solo comprobar que el juego está activo, sino también que la esfera esté viva. Por tanto, voy a agregar una comprobación adicional al condicional mediante la inclusión del operador $, seguido de la variable viva. De esta manera, ambas condiciones deben ser verdaderas para que se ejecute el bloque del código. Así que aquí donde pone juego activado, pongo $, viva. Con el método onTriggerEnter comprobaré si la esfera ha colisionado con la zona de muerte. Para ello me desplazo al final del código y añado este método. Void onTriggerEnter. Dentro del bloque del código del onTriggerEnter comprobaré si la esfera ha colisionado con la zona de muerte. Para ello, mediante un condicional if, verificaré la etiqueta del objeto con el que la esfera ha colisionado. La referencia a dicho objeto se encuentra almacenada en la variable other. Por lo tanto, utilizando other.tag, lo compararé con el nombre de la etiqueta que quiero verificar, en este caso, zona de muerte. Así que pongo if, entre paréntesis, other.tag es igual a zona de muerte. Si el objeto con el que hemos colisionado es zona de muerte, entraremos dentro del bloque del código del if y asignaré false a la variable viva, ya que la esfera ha colisionado con la zona de muerte y por tanto ha muerto. Viva igual a false. Después de esto, igualaré la velocidad de la esfera a la gravedad para detener su movimiento y permitir que caiga debido a la acción de la gravedad. Así que pongo rbesfera.velocity es igual a physics.gravity. Por último, activaré el panel GameOver, dado que se ha perdido el juego. Para ello usaré el modo setActive y como parámetro le pasaré true para activar el panel. Así que pongo panel GameOver punto setActive y true. Tras esto, regreso a Unity y selecciono el objeto jugador, que es nuestra esfera, y en el inspector, como podemos ver, se nos muestra el objeto GameObject que pusimos privado, que es panel GameOver. Aquí debemos arrastrar el panel GameOver que creamos anteriormente. Lo selecciono y lo arrastro. Y de esta manera podré interactuar con él desde el código. Al ejecutar el juego, cuando la esfera se sale de su camino y cae al vacío, golpea con la zona de muerte y nos salta la pantalla de Game Over. Paro la ejecución del programa. En la siguiente lección implementaré la funcionalidad de reiniciar el juego. Con esto concluyo el vídeo de hoy. Agradezco tu atención y espero contar con tu presencia en los próximos vídeos.